A registrar apellido paterno, materno y nombre. Bien, ahora nos toca ver el tema número 7, que son las consideraciones de la política turística. Un elemento fundamental dentro de la formulación del plan es lógicamente la formulación de las políticas. Las políticas en sí, y en este caso nosotros nos estamos refiriendo a las políticas gubernamentales, es decir, de gobierno. Porque también hay otras políticas, como en el caso de las políticas de las empresas privadas, ¿no? Cada empresa privada seguramente deben tener sus políticas. Pero cuando nosotros hablamos de políticas dentro del plan de desarrollo turístico, nos estamos refiriendo a las políticas gubernamentales, es decir, al Estado. Las políticas en general son grandes intenciones. Por eso nosotros decimos que cuando se va a formular una política, esta nace y surge en una intención. Esa intención se va a convertir realmente en una política cuando ésta tenga el sustento legal, es decir, leyes. Leyes que la puedan respaldar y que puedan permitir su cumplimiento. Por ejemplo, vamos a ver de que las políticas son tan importantes dentro del plan de desarrollo turístico, de que estas políticas van a ser las que van a orientar, ¿no?, al cumplimiento de los objetivos. Es decir, a las políticas las vamos a entender dentro del plan, al cómo vamos a lograr alcanzar los objetivos definitivos que nos hemos planteado en el plan. Por eso decimos que las políticas pueden tener varias formas, según los objetivos y según los recursos turísticos o los atractivos turísticos con los cuales se cuente. Las características básicas que deben tener, en este caso, las políticas turísticas, las hemos aquí punteado 1, 2, 3, 4, 5, en 6 elementos o características que básicamente tienen que tener las políticas. Estas se van a adoptar en el proceso de planificación, ¿no? En el proceso de planificación, en la formulación del plan. Y hemos repetido muchísimas veces, pero muchas veces, que tenemos nosotros el plan tiene 3 grandes componentes. La primera parte del plan está constituida por los OBs, que son los objetivos básicos. Estos objetivos básicos van a responder, decíamos, a estas preguntas. ¿Quién va a elaborar el plan? ¿Qué espacio físico se va a planificar? ¿Cuál va a ser el personal técnico que va a intervenir en la elaboración del plan? ¿Cuánto va a costar elaborar
el plan. ¿En qué tiempo se debe elaborar el plan? ¿Con qué metodologías se debe elaborar el plan? Entonces, hemos dicho de que estos objetivos básicos van a ser las respuestas a estas preguntas que nos hemos hecho, ¿no? Y hemos dicho como el Estado, en sus instancias gubernamentales de turismo, llámese Viceministerio de Turismo, llámense Secretarías de Turismo, direcciones de turismo a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, etcétera, no tienen el personal permanente para que elaboren planes, porque si no serían mantener muchos ítems, ¿no?, con sueldos. Entonces, lo que generalmente se ha hecho, y no solamente en Bolivia, sino en muchos países del mundo, lo que se hace es se licita. Se hace una licitación. Una licitación para elaborar el plan de desarrollo turístico, sea nacional, sea departamental en nuestro caso, o sea municipal. Entonces, ahí es cuando surge este documento que se llama hemos dicho, el pliego de especificaciones. Y en el pliego de especificaciones en este documento que se llama el pliego de especificaciones, lógicamente va a involucrar y va a establecer quiénes van a planificar, cuántos profesionales deben tener, cuánto va a ser el costo que va a pagar el Estado a la consultora para que elabore el plan, etc. Cuando el plan es más caro, entonces el estudio del plan va a ser a mayor profundidad. Cuando el plan es baratito nomás, entonces la profundidad del estudio del plan va a ser también más baja, ¿no? El segundo gran componente dentro del plan, hemos dicho que está constituido por los objetivos preliminares. Y estos objetivos preliminares están ubicados en el diagnóstico. ¿Verdad? Dijimos el diagnóstico. Y esto hemos recalcado harto. El diagnóstico. Este diagnóstico, ¿qué va a buscar? Este diagnóstico va a buscar cómo están nuestros atractivos turísticos, cómo se encuentran nuestros atractivos turísticos, cómo están nuestros caminos, cómo están nuestros servicios turísticos, etcétera, etcétera. Y hemos dicho aquí van a buscarse esta información con información primaria que se la desarrolla o se la obtiene, se la consigue mediante encuestas, entrevistas, el levantamiento en situ, se colectar la información primaria. Entonces puede ser con las técnicas de la observación, por ejemplo, decíamos, hay que ir a observar los atractivos turísticos y vamos a tener herramientas. Y una herramienta va a ser la ficha de inventario, la ficha de ruteo,
Después tendremos si vamos a recoger información de los pobladores, están de acuerdo en que se desarrolle la actividad turística en esa comunidad. Entonces tenemos que levantar encuestas, tenemos que levantar también entrevistas, etcétera, ¿no? Toda la información primaria. También tenemos que, dentro del diagnóstico, ver cómo está constituido el mercado turístico, cuál es la demanda para ese destino turístico. ¿Quiénes vienen? Turistas nacionales, turistas extranjeros. Si son turistas extranjeros, ¿de qué país proceden? Y vamos a llegar inclusive a buscar el perfil del consumidor turista, decíamos, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar un turista para un destino turístico? ¿Qué tipo de destinos turísticos le gusta conocer a él? ¿Qué actividades le gusta desarrollar en el destino turístico? ¿En qué tipo de establecimientos de hospedaje está acostumbrado a alojarse? Es decir, toda esa información nos va a dar el diagnóstico. Y decíamos, el diagnóstico termina con la conclusión. El diagnóstico tiene que llegar a una conclusión de toda esa información primaria y de toda esa información secundaria que se ha revisado, porque se han revisado libros, estadísticas del INE, se han revisado otros estudios, proyectos, planes operativos anuales de los municipios donde están ubicados los atractivos. Es decir, se hace una revisión total de información y se trabaja también con la información primaria. Y aquí llegamos a las conclusiones del diagnóstico. Y el tercer gran bloque es el de la formulación del plan. Entonces, las políticas del turismo se las formulan acá. Se las redactan en la formulación del plan. ¿No? Pues decíamos, se adopta en el proceso de planificación, en la formulación del plan, en este tercer gran bloque. A un principio, estas políticas son provisionales y luego van a pasar a ser políticas finales. Si el país es grande, es un país que tiene mucha extensión territorial y zonas geográficas muy diversificadas, eso va a significar que van a tener que haber varias políticas. Cuando nosotros decimos existen diferentes zonas geográficas o muy diversificadas, ponemos el ejemplo, en este caso, de Bolivia. Bolivia tiene 3 zonas geográficas, que en este caso sería el altiplano, los valles y los llanos orientales. Entonces, seguramente que va a haber políticas que van a estar direccionadas hacia, si el plan es nacional, por ejemplo, ¿no? Si el plan de desarrollo turístico que se va a elaborar es nacional, entonces van a tener que haber políticas que van a estar direccionadas para la región del altiplano. Otras políticas tendrán que ser para la región de los valles y otras políticas para la región de los llanos orientales. ¿Por qué? Los atractivos turísticos en el altiplano, por ejemplo, los atractivos en el Sajama, tienen otras características muy diferentes que los atractivos que puedan existir en las selvas hiperhúmedas del departamento del Beni, que están en los llanos orientales. ¿Son atractivos naturales ambos? Sí, pero tienen otras características y van a requerir de otras políticas. Por eso que la teoría nos dice de que si el país es grande y tiene tiene zonas muy diversificadas, muy distintas, zonas geográficas muy distintas, entonces es oportuno tener que formular varias políticas. ¿Preguntas hasta acá? No, Lice. No, Lice.
Está claro, ¿no? Sí. Bien. Sí, Lice. Entonces, vamos a ver de que las políticas se basan también en los objetivos del plan, ¿no? Las políticas tienen que ver los objetivos básicos, los objetivos preliminares, estos de acá, ¿no? Y estas políticas tienen que ver mucho también con las conclusiones del diagnóstico, ¿no? Por eso decimos que la política o las políticas van a ser aquellas que nos permitan alcanzar los objetivos del plan. Es decir, es cómo vamos a alcanzar esos objetivos del plan. Entonces, esas luces, esas ideas nos va a dar las políticas. Por ejemplo, si el objetivo, por ejemplo, un objetivo general en la formulación del plan es desarrollar el ecoturismo en el departamento de Cochabamba, porque el plan va a ser departamental. Ese puede ser un objetivo general. Desarrollar el ecoturismo en el departamento de Cochabamba. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar este objetivo? Ahí vienen las políticas. Entonces, una política puede ser manejar el desarrollo del turismo de naturaleza en el departamento de Cochabamba, evitando impactos, evitando altos impactos ambientales en los atractivos naturales. Esa puede ser una política, ¿no? Entonces, otra política, porque nuestro objetivo es desarrollar el ecoturismo en el departamento de Cochabamba. Estamos poniendo ejemplos. Otra política puede ser designar un presupuesto anual en los POAS de la gobernación de Cochabamba y de los municipios donde se encuentran los atractivos turísticos. Eso significa de que esta política tiene que cumplirse. Ahora, un elemento fundamental para que la política turística no quede solamente como un saludo a la bandera y ya. La política dice eso en el plan. Ya. Por ahí viene otro gobernador, si el plan es departamental, no le interesa el turismo. El plan está ahí, es un plan para que se pueda desarrollar en 10 años, no le interesa al nuevo gobernador, pongamos el ejemplo. Entonces, esas políticas no se van a cumplir. Por eso que las políticas, y no solamente turísticas, las políticas en general, las políticas gubernamentales, tienen que estar sustentadas por leyes, por normas. Si nosotros, al elaborar el plan de desarrollo turístico del departamento de Cochabamba, hemos puesto y hemos formulado una política que establece designar un presupuesto anual en los POAS de la gobernación y de los municipios donde se ubiquen los atractivos turísticos,
Entonces, eso significa que tiene que salir una ley departamental y que tiene que estar sancionada por los, en este caso, los representantes, ¿no? Nuestros representantes en la asamblea departamental dentro de la gobernación. Entonces, ahí tiene que ser aprobada una ley que diga todos los años en el plan, en los POAs de la gobernación deberá incorporarse el 2% del presupuesto general del departamento de Cochabamba, estarán destinados para la ejecución del plan de desarrollo turístico departamental. Es una ley departamental. Si viene un nuevo gobernador y no quiere, se le dice, un momentito, señor gobernador, aquí hay una ley departamental que establece que la gobernación tiene que disponer de su presupuesto general ese 2% anual para elaborar el plan, para ejecutar lo que dice el plan. Y lo mismo dice la ley para los municipios. Van a ver alcaldes que van a decir, ay, no, tenemos otras obras, otras cosas. No, señor. La ley dice que dentro de su POA municipal, de su plan operativo anual, debe incorporar el 2% de su presupuesto general para la ejecución de obras que establecen el plan de desarrollo turístico departamental. Entonces, las políticas van a ser necesariamente y deben ser necesariamente apoyadas, ¿no? Totalmente apoyadas por las leyes, por un cuerpo normativo. Otro elemento fundamental u otra característica es de que las políticas van a ir evolucionan de acuerdo al diagnóstico. En este segundo bloque habíamos dicho, son los objetivos preliminares y estos objetivos preliminares son para trabajar el diagnóstico. Y el diagnóstico tiene sus conclusiones. Entonces, eso va a significar de que las políticas tienen que mirar al diagnóstico, tienen que mirar a las conclusiones, a esos objetivos preliminares, a esas conclusiones del diagnóstico. Porque si en el diagnóstico dice de que los turistas no quieren, no les interesa visitar atractivos de naturaleza, no puede haber una política que diga, hay que desarrollar el turismo, desarrollar el ecoturismo en el departamento de Cochabamba. ¿Cómo vamos a formular ese objetivo si en el diagnóstico nos dicen de que los turistas, en la investigación de mercados que se ha hecho, porque hemos dicho, en el diagnóstico tiene que haber una investigación de mercados, los turistas no les interesa el ecoturismo, el turismo de naturaleza. Les interesa el turismo cultural, les gusta el turismo de actividades de ocio, el gastronómico, las festividades patronales, esas cosas les interesan. Si a esas conclusiones ha llegado el diagnóstico, entonces no podemos formular una política que vaya en contra de lo que el diagnóstico haya concluido. Entonces, las políticas siempre tienen que ver al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que hemos dicho que se elabora con información primaria y con información secundaria. Por eso decimos de que las políticas evolucionan de acuerdo al diagnóstico. Estas políticas también tienen que mirar a que la actividad turística en los destinos generen empleo para la población local. Lo que más hace falta en nuestro país y en todos los países, especialmente en los países más pobres, es empleo. Y por eso el plan tiene que estar direccionado a generar empleo, la mayor cantidad de fuentes de empleo. Además, también dentro de esas políticas
Hay que incorporar es decir, el manejo ambiental en las zonas turísticas, porque hemos visto de que el turismo es un gran depredador si no es bien planificado. Los turistas dejan basura, dejan aguas residuales, un montón de cosas. Entonces, para eso nos sirve el plan, para también tener un manejo ambiental de los destinos turísticos. Eso significa qué se va a hacer con la basura, cómo se va a clasificar la basura, quién la va a recoger la basura, esa basura se va a reciclar, no se va a reciclar. Es decir, porque estamos buscando un manejo y un equilibrio ambiental óptimo en esos atractivos, sean naturales o sean atractivos culturales. Luego decíamos, las políticas deben ser gubernamentales, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Las políticas son y deben ser necesariamente gubernamentales. Tienen que ser gubernamentales. Es decir, las políticas las crea el gobierno por medio de sus instancias. Por eso ustedes han debido escuchar en la televisión y en los medios de comunicación, siempre se dice, la política económica nacional. Ah, política económica. Entonces, son las políticas que se han creado para el manejo de los recursos económicos en el país. La política ambiental, la política educativa en el país. Entonces, esas políticas son grandes intenciones y se van a cumplir, se van a volver realmente políticas reales porque están sustentadas, decíamos, por un cuerpo legal, por leyes. Por ejemplo, la política educativa, de que debe ser descolonizadora, dice la política, ¿no? De que debe ser científica, debe ser tecnológica, etc. Ya, esa es una política educativa. ¿Con qué se sustenta esa política educativa? Con la ley 070, que es la ley Avelino Signani. Entonces, todos los que están en la parte educativa, ¿no? Especialmente en la educación primaria y en la educación secundaria, están sujetas a la ley Avelino Signani. Y lo que dice la ley tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque también hay políticas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lice. Además, las políticas deben ser un marco para que el sector privado pueda funcionar con eficacia. No nos olvidemos de que el mayor inversionista va a ser pues el sector privado. En algunos casos sí, los pobladores locales, los comunarios tendrán, es decir, algún restaurantecito para vender alimentos, venderán las artesanías, etc. Pero, por ejemplo, un establecimiento de hospedaje que va a costar $1 millón, no, pues la comunidad campesina o los campesinos o los comunarios, los lugareños no van a tener esos recursos económicos. Entonces, la mayor parte de la inversión de la infraestructura turística y la infraestructura para los servicios turísticos la pone el sector privado. Entonces, estas políticas, tienen que haber políticas dentro del plan que también permitan, ¿no?, garantizar, ¿no?, y permitan garantizar la inversión del sector privado. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso? Mediante las políticas. Se puede formular una política donde el Estado va a crear una línea de financiación de créditos para el desarrollo turístico del país, con intereses preferenciales, con una tasa de interés preferencial. Entonces, aquel que quiere invertir, tener su platita, quiere invertir, tiene $200,000 y quiere construir y el hotel le va a costar $1 millón, puede prestarse esos $800,000 del banco, de las entidades financieras. Y además, con una tasa de interés más baja que de los créditos comunes.
Por ejemplo, a pesar de que no hay plan, no hay un plan de desarrollo turístico a nivel nacional como plan, solamente es una idea de plan, hay una norma que establece de que para desarrollar la actividad turística y la inversión privada en turismo, dentro de la cartera de todas las instituciones financieras del país, es decir, se refiere a los bancos, ellos deben otorgar créditos para el desarrollo turístico, para el desarrollo de la infraestructura turística, de las empresas turísticas, con intereses preferenciales actualmente. Y esos intereses tienen la misma porcentual que los créditos de vivienda social, que si no me equivoco están en 6.5% anual. Actualmente hay esa disposición en Bolivia. En Quillacollo se han construido 2 hostales con ese crédito, con con tasas preferenciales, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas se tienen que crear, se tienen que formular dentro del plan para que el plan pueda tener una ejecución real. Por una parte, estamos viendo que hay una política que va a establecer de que dentro de los POAs de la gobernación y de los municipios que se beneficien con la actividad turística, cada año ellos van a incorporar un porcentaje de su presupuesto general. Eso ya significa de que los municipios, ya si tienen que en el plan de desarrollo turístico departamental, en alguno de los proyectos hay que crear un camino de 3 kilómetros, la alcaldía ya va a poner su parte para la construcción de ese camino. La otorgación de servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, etcétera. Ya hay un dinero por parte en los POAs, en los planes operativos anuales de los municipios, porque la ley lo dice así. Entonces, eso es lo óptimo. Y lo mismo va a ocurrir para el sector privado. Entonces, van a haber créditos de fomento a la inversión turística. Entonces, los inversionistas van a conocer el plan, van a tener un acceso total al plan, porque juntamente con ellos también se ha socializado el plan. Y, por ejemplo, eso es lo que ha pasado en algunos casos en los hoteleros. Por ejemplo, el Hotel Dorado en la ciudad de La Paz, ¿no? Sin haber plan, nada, en Copacabana, ha abierto un hotel. El Hotel Dorado de la ciudad, hay un Hotel Dorado en la ciudad, en la Yanacocha, creo que es, no, en la Comercio, en la calle Comercio. Entonces tiene un hotel en Copacabana. Y ahora tiene otro hotel en Uyuni. Entonces, la inversión privada es fundamental en el sector turismo. Y en el plan hay que incorporarlos. Y hay que incorporarlos partiendo de la política. Y esa política para incentivar al sector privado también tendrá que estar apoyada en leyes. El plan debe incorporar recomendaciones. Esto repetimos cada vez. El plan debe incorporar recomendaciones. El modo de ejecutar el plan debe tener también los elementos necesarios en esas recomendaciones. ¿Cómo se va a ver la parte del mercadeo, de la promoción del plan, ¿no? Y decíamos, el plan tiene que estar cada 2 años, cada 2 años, tiene que ser revisable, ¿no? En toda instancia, porque tal vez hay que empezar, de acuerdo a las características del mercado, hay que ir actualizando el plan. Seguramente que muchos países que tienen su plan de desarrollo turístico en América Latina ya están trabajando desde el año pasado en la reformulación de su plan nacional con el problema del COVID. Ya deben estar trabajando en eso, puesto que el COVID ha sido uno el sector turismo ha sido uno de los sectores más castigados y más hostigados por la pandemia. Entonces, los planes deben estar viendo de que para los futuros años ya no se va a tener tanto que ofertar ese turismo de masas, ese turismo de aglomeraciones, etcétera, sino más destinos turísticos mucho más naturales, menos contaminados, menos que hayan menos cantidad de turistas, que haya mayor distanciamiento, etc. Con seguridad que muchos países ya están preparando, reformulando sus planes
de desarrollo turístico bajo esas características. Preguntas. ¿Hay preguntas? No, listen. Ya, todo está claro. He mandado al grupo de WhatsApp, por si acaso, ya el instructivo para la elaboración de los mapas conceptuales, pero ahí tuve un errorcito, ya, son los temas 4, 5 y 6. Y les he puesto también una aclaración en el WhatsApp, ¿no? Tienen que elaborar los mapas conceptuales de los temas 4, 5 y 6. Yo le había puesto 3, 4, 5, pero el tema 3 ustedes ya lo han y han elaborado ese mapa conceptual para el primer parcial. Entonces, tema 4, tema 5 y tema 6. Y por favor, me van a entregar en formato Word, no van a entregar en formato PDF, porque yo tengo que corregir. Entonces, tendré que volver a convertir a Word y me lleva más tiempo. ¿Alguna pregunta más? No lo hice. No, listen. Listo, nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes, hasta luego. Hasta luego.